Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a continuar entonces con esta última parte de videos para la elaboración de la práctica 5, en donde estamos calculando los diferentes potenciales para la energía eólica, ¿sí? Ya por ahí tenemos el potencial técnico en donde calculamos la energía anual que se puede producir a partir de la velocidad del viento en la zona que estamos estudiando, en el estado particular que tiene cada uno, ¿sí? Y por ahí dijimos en el video anterior que íbamos a calcular también un potencial económico, ¿sí? Para saber si la energía que se generaría en esa zona o en ese estado sería rentable o no, ¿sí? Y si es rentable o no, cuánto cuesta la generación de energía por kilowatt, perdón, ¿sí? Entonces, para ese potencial económico vamos a ocupar esta ecuación que tenemos aquí, ¿sí? Usualmente en esta ecuación, si se dan cuenta, estamos involucrando una sumatoria, ¿sí? Las variables que se muestran aquí en la ecuación son I subíndice T, que es la inversión de la planta eólica por año, ¿sí? Y es un precio, un parámetro que se da en un costo de dólares por kilowatt producido, ¿sí? Cuánto es la inversión que se le va a estar inyectando a ese parque eólico durante toda su vida, ¿sí? O IM subíndice T, que son los costos de operación y mantenimientos, ¿sí? Que se produzcan a lo largo del tiempo de vida de la turbina en el parque eólico, y es un parámetro que se da en un costo de dólares por kilowatt hora, ¿sí? FT, que son los gastos de combustible por año, también es un costo de dólares por kilowatt hora. En el caso de un sistema eólico, sí, este factor o este parámetro es cero porque no se requieren combustibles para la generación de energía, ¿ok? Y por acá abajo tenemos una constante 1 y un factor R, que es la tasa de descuento en porcentaje, y la T, que es el tiempo de vida de una turbina eólica, ¿sí? O de la planta eólica en este caso, que son 20 años. Ajá. Aquí se involucran normalmente datos anuales, ¿sí? Por eso tenemos la sumatoria de T igual a 1 hasta N, ¿sí? Es decir, hasta el número de años que tenga de vida la planta eólica, ¿sí? Y necesitamos datos de costos por año. Ajá. Entonces, como nosotros no tenemos esos datos de costo por año, lo que vamos a hacer es calcular un potencial económico estándar a partir de los valores que vienen en la tablita 4, ¿sí? Ya tenemos valores establecidos por año, y en este caso aquí tenemos los de 2017, que son los que vamos a ocupar para el análisis que estamos realizando, ¿ok? Vamos a aplicar la ecuación de una manera muy sencilla, ¿sí? Y como aquí estamos involucrando unidades de medida de energía en kilowatt hora, ¿sí? Recuerden que nosotros teníamos el valor de la energía anual en watt por hora y por unidad de área, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a convertir este valor del raster de la energía anual de watt a kilowatt, ¿sí? Para que tengamos una unidad de medida similar a la que se utiliza en la ecuación, ¿ok? Entonces, aquí yo ya tengo cargado mi raster de E anual, que fue el que realizamos en el video pasado. Le voy a agregar una rampa de color, y con este raster de E anual vamos a estar trabajando, ¿sí? En este caso lo que vamos a hacer es convertir esto de una unidad de watts a kilowatts, ¿sí? Para eso voy a abrir aquí la herramienta de Raster Calculator y vamos a multiplicar E anual por 0.001, que es la equivalencia. Voy a poner un Excel que ya tengo aquí listo. Es la equivalencia de un watt a kilowatt, ¿sí? Un watt equivale a 0.001 kilowatts, ¿ok? Entonces por eso estamos multiplicando por este factor para hacer la conversión. Si se dan cuenta, acá ya tengo también mis parámetros que vamos a utilizar para la ecuación de manera ordenada. Ajá. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a guardar nuestro nuevo raster en la carpetita donde estamos trabajando, y lo vamos a guardar como E anual guión bajo
kWh, ¿sí? Kilowatt hora. Y ya que tengamos ese dato en esa unidad, ¿sí? Vamos a guardar el raster y vamos a dar OK. Entonces se va a generar el cálculo y ya vamos a tener nuestro raster en kilowatt hora, ¿sí? En este caso, ese raster que se genere lo vamos a utilizar para aplicar la ecuación de el potencial económico, ¿sí? Incluso también lo pueden ocupar para realizar sus mapitas, ¿ok? Listo, aquí yo ya tengo generado mi mapa con las unidades correspondientes y si se dan cuenta ya los valores cambian. De tener aquí 1.600.000 más o menos watts de energía anual, ahora tenemos 1.648.000, ¿ok? 648 kilowatts. Entonces, en este caso, ya con este raster podemos realizar nuestra ecuación del potencial económico, ¿sí? Este que tenemos aquí. Vamos a aplicar la ecuación. Para eso voy a ayudarme del Excel que ya tengo ahí listo, ¿sí? Con los datos listos, para aquí aplicar algunas constantes, ¿sí? Para generar unas constantes de esta ecuación. Lo que vamos a hacer primero es esta parte del numerador de nuestra división que tenemos aquí. Voy a aplicar toda la ecuación directamente con estos datos, ¿sí? Primero, aquí vamos a hacer esta primera parte que es el factor de inversión más el de operación y mantenimiento más el de combustible, ¿sí? Entonces voy a activar aquí mi celda de Excel y voy a sumar este valor más este, ¿sí? Acuérdense que el de combustible es 0, entonces no lo vamos a tomar en cuenta. Y aquí ya tengo esta primer parte del numerador de esta primera división. Luego voy a hacer este valor de 1 más r elevado a la t, ¿sí? Y vamos a sumar. Voy a abrir paréntesis ahí. A un 1 le voy a sumar la tasa de descuento, que es 12%. Perdón, olvidé activar la casilla, la celda. Ahí está, ahora sí. A 1 le vamos a sumar la tasa de descuento, que es 12%. Y esto lo vamos a elevar, cierro paréntesis, a t, que sería 20 años. Vamos a ver. Lo elevamos entonces a t, ¿sí? Y ya que tenemos esto, ahí está, ¿sí? Ese es el valor. Ahora, para generar toda esta operación completita, lo que voy a hacer es, aquí en esta celda, simplemente a este valor voy a dividir este valor, ¿sí? Y ya con eso tenemos estos datos, ¿sí? A estos datos yo les voy a quitar la notación científica a esta celda. Me voy a seleccionarla dando clic derecho a formato de celdas, y aquí en la celda, en la pestañita, perdón, de número, voy a seleccionar la categoría de número y voy a aumentar las decimales, ¿sí? Aquí es un valor de 1 por 10 a la menos 19, ¿sí? Entonces voy a activar 18 decimales y voy a dar a aceptar, ¿sí? Ahí está el valor. Voy a aumentar una decimal más, ¿sí? Y ahí tengo ese valor. Y para esto voy a hacer lo mismo. Me voy a ir a formato de celda, número, ¿sí? Y voy a dar a aceptar. Ahí ya se pone completito esta parte. Esto me va a servir para aplicar mi ecuación directamente en ArcMap, ¿ok? Bien, lo que voy a hacer ahora es regresarme a ArcMap y voy a abrir Raster Calculator para continuar con la elaboración del potencial económico, ¿sí? Voy a regresarme aquí al PDF con la ecuación y vamos a aplicar. Primero, en un paréntesis voy a englobar todo esto, ¿sí? Toda esta operación. Entonces, me regreso a ArcMap, abro y cierro paréntesis, ahí va toda esa operación y voy a dividir ahí, ¿sí? Según mi ecuación, la suma de estos factores o de estos parámetros entre esta operación. Recuerden que ya tenemos los valores calculados, ¿sí? Los voy a copiar de Excel. Entonces, a esto
lo vamos a dividir entre esto, que era este valor de aquí, ¿sí? Voy a copiar ese valor y lo voy a pegar aquí, ya que ya lo tenemos listo. Ahí está. Ese valor, incluso no nos van a servir los paréntesis, ¿sí? Porque ya tenemos listo ese resultado, ¿sí? Que sería toda esta operación, la que hicimos acá en Excel, ¿sí? Que fue esta de aquí. Ahí está la división, ¿sí? A eso le vamos a dividir, ¿sí? Esta operación, la energía anual, entre 1 más R elevado a la T. Entonces me regreso a ArcMap. Aquí sí voy a abrir y cerrar paréntesis. Antes de esto coloco el signo de división. Dentro de los paréntesis voy a introducir mi raster de energía anual en kilowatt por hora. Y aquí lo que vamos a hacer es dividir esto entre el valor que tengamos de 1 más R elevado a la T, ¿sí? Recuerden que en su Excel ya tenemos ese valor, ¿sí? Aquí está. Entonces voy a copiar ese valor de la celda y lo voy a pegar directamente aquí. Y con esto estaríamos concluyendo esta parte del potencial económico, ¿sí? Es una manera muy sencilla, para el ejercicio que estamos haciendo es muy sencillo, ¿sí? Les comentaba que deberíamos de tener información por año en cuanto a esos parámetros, pero como en este caso no la tenemos, pues vamos a hacer como un promedio, ¿ok? Bien, voy a guardar esto en mi carpetita y le voy a poner de nombre P económico, ¿sí? Voy a guardar y voy a dar OK. Entonces, en lo que se genera esta parte me voy a regresar al PDF. El potencial económico, ¿sí? Es un parámetro que vamos a obtener en la unidad de dólares por kilowatt, ¿sí? ¿Cuánto va a costar la energía en nuestro estado, ¿sí? Por kilowatt, ¿sí? ¿Cuántos dólares por kilowatt va a costar la energía que se va a generar? Entonces, vamos a esperar aquí a que se haga el cálculo, ¿sí? Ahí ya está. Y ya tengo el resultado, ¿ok? Voy a cerrar esto. Y vamos a ver. Aquí tenemos ya... perdón. Voy a eliminar esto, estaba checando unas cositas, ¿sí? Aquí ya tenemos nuestro potencial económico. Yo le acabo de agregar una rampa de color, ¿sí? Y vamos a analizar este raster, ¿sí? Si se dan cuenta, ya tenemos una escala de raster de 1.22 a 5.32 dólares por kilowatt. Ese sería el precio de la producción de la energía en nuestra zona para el 2018, tomando en cuenta el kilowatt de generación, ¿sí? ¿Dónde es la más barata producción de energía? En esta parte del altiplano y zona centro de San Luis Potosí, en mi caso. En la región media tenemos valores aproximados de 3, 4 dólares por producción, ¿sí? Por kilowatt. Y acá en la zona huasteca tenemos cerca de los 5 dólares por kilowatt, ¿sí? Entonces, aquí ¿qué quiere decir esto? Que sería más rentable generar energía en la zona altiplano, ¿sí? De acuerdo con eso, relacionándolo con la energía anual, ¿sí? Donde tenemos el mayor potencial de producción de energía, es en esta zona. Entonces, por eso ahí la producción sería más barata. Mientras que acá, donde tenemos el menor potencial de producción anual de energía, pues es donde va a costar más caro generar energía eólica, ¿sí? En este caso aquí, miren, más o menos estamos produciendo anualmente cerca de 398 kilowatts. Mientras que por acá, vamos a ver aquí, ¿sí? Ya estamos produciendo, o se estaría produciendo cerca de 1574 kilowatts al año, ¿sí? Lo cual pues es bastantito. Hablando en términos de todos mis potenciales, ¿ok? Voy a dejar aquí el de la energía anual en kilowatt, ¿sí? Le voy a agregar nada más una rampa de color. Voy a agregar también mi raster de, vamos a ver,
Voy a agregar entonces mi raster de la velocidad del viento a una altura de 100 metros. Voy a agregar también mi raster de la densidad de potencia, que fue P, y voy a agregar mi raster del potencial geográfico, ¿sí? Que son los potenciales que estuvimos trabajando. Entonces, vámonos por partes, ¿sí? Velocidad del viento a una altura de 100 metros. Tenemos aquí para esta zona que yo estoy trabajando, que la velocidad del viento a una altura de 3 metros va oscilando entre los 3.32 a los 7.22 metros por segundo, ¿sí? Para considerar que una zona tiene un buen potencial eólico o un suficiente potencial eólico para generar energía, se necesitan arriba de 5 metros por segundo de velocidad del viento, ¿sí? Entonces, analizando este raster, yo voy a clasificarlo, me voy a ir a las propiedades, a Symbology, y con la opción de Classify voy a construir los histogramas, y aquí voy a verificar cuáles zonas son las que tienen una velocidad mayor a 5 metros por segundo, ¿sí? Para poder analizar cuáles zonas serían las que tienen un mejor potencial que otras, ¿ok? Bien, voy a irme aquí al botoncito de Classify con el método de Equal Interval y voy a seleccionar dos clases. Nada más quiero ver la clase de 0 a 5 metros por segundo y de 5 al valor máximo, ¿sí? Voy a dar OK, voy a agregar una rampita de color y voy a dar a aceptar, ¿sí? A una altura de 100 metros, las zonas de color rojo son las que tienen velocidades del viento mayores a 5 metros por segundo. Las zonas azules son las que tienen velocidades menores a 5 metros por segundo. Entonces quiere decir que estas zonas tendrían un potencial suficiente para generar energía, ¿sí? Si ya nos queremos ir a algo más particular, vuelvo a clasificar, voy a clasificar más o menos vamos a basarnos aquí en la tablita que les incluí en el manual, ¿sí? Y si se dan cuenta, las clases de viento se van categorizando de acuerdo a el rango de velocidad del viento, ¿sí? A partir de la clase 3 ya es un potencial suficiente, clase 4 un potencial bueno, ¿sí? 4-5 un potencial pues ya un poco mejor, ¿sí? Clase 6 ya sería un potencial excelente, ¿sí? Y acá ya sería el mejor potencial de todos, la clase 7, ¿sí? Entonces vamos a clasificar a partir de 5, luego a 6 y de 6 a 7 metros por segundo. Entonces voy a utilizar aquí el método Equal Interval, ¿sí? Voy a generar 4 clases. Primero quiero de 0 a 5, después de 5 a 6, después de 6 a 7 metros por segundo y de 7 al valor máximo, ¿sí? Y voy a dar OK. Ahí está, ¿sí? Entonces, ya con esta clasificación más particular, ahora sí, ¿sí? Yo puedo decir que en estas regiones de color como grisecito o verde más o menos, tendría un potencial suficiente para generar energía eólica. Mientras que aquí ya en los tonos naranjas tendría un potencial bueno, ¿sí? Y acá en los tonos rojitos, que son zonas muy particulares, en esta parte, vamos a hacer un zoom, ¿sí? Ya tendría un potencial excelente para la generación de energía, ¿sí? Mientras que en esta región azul, pues ya este sería un potencial muy marginal, ¿sí? De plano ahí no sería rentable producir energía. ¿Por qué? Porque la velocidad del viento en esa altura, ¿sí? No produciría la energía suficiente para alimentar a lo mejor una ciudad, ¿sí? O a nivel industrial, sería más bien como a nivel doméstico. Bien, esa es la velocidad del viento. La densidad de potencia pues es algo similar a la velocidad del viento, ¿sí? Aquí en la densidad de potencia lo que estamos analizando es con qué potencia
encontramos el viento a esa altura por unidad de área, ¿sí? Y esto se relaciona también mucho a la velocidad del viento, ¿sí? Aquellas zonas donde tenemos valores de densidad del potencia mayor a 250 watts por metro cuadrado, ¿sí? Son zonas que se consideran con un potencial eólico pues suficiente, ¿sí? Como lo eran las velocidades de 5 metros por segundo. Ya valores arriba de los 300 watts por metro cuadrado sería un buen potencial eólico, y valores cerca de los 500 watts por metro cuadrado ya sería un potencial excelente, ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo. En estas regiones tenemos el mejor potencial teórico en el caso de la densidad de potencia, ¿sí? Y acá tenemos el potencial más bajo, ¿sí? Ahora, esto es el potencial teórico porque aquí estamos analizando en función de la velocidad del viento, ¿sí? Pero no sabemos las restricciones geográficas que tengamos, ni tampoco sabemos si anualmente esto sería rentable. Ajá. Bien, voy a revisar ahora el potencial geográfico. Recuerden que aquí el potencial geográfico me indica qué zonas son aptas para generar energía y qué zonas no son aptas, ¿sí? 0 dijimos que eran las zonas que no son aptas, y 1 las zonas que sí son aptas, de acuerdo a factores como la pendiente, ¿sí? La elevación, factores fisiográficos y ambientales, etcétera, ¿sí? En este caso, una vez que yo comparo el potencial geográfico con el potencial teórico, como la velocidad del viento, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí en la velocidad del viento, en esta parte teníamos una región donde teníamos un excelente potencial de generación de energía debido a la velocidad del viento. Sin embargo, ya cuando traslapo esos datos con el potencial geográfico, eso se elimina automáticamente debido al criterio de las pendientes y las elevaciones. Entonces aquí ya tengo zona no apta, ¿sí? Es por eso que es importante verificar el potencial geográfico, ¿sí? De ahí producimos el potencial técnico a partir de la energía anual, ¿sí? Y ya mezclamos el potencial geográfico con el potencial teórico, nos dio el potencial técnico, y ya ahora sí sabemos cuáles zonas son aptas y en esas zonas cuánta energía pudiera estar generando en un año por kilowatts, ¿sí? Podemos decir que en estas zonas tenemos un potencial suficiente, ¿sí? No es un potencial ni bueno ni excelente, es un potencial suficiente donde pudiéramos generar energía en este sentido, ¿sí? Para que en combinación con otros sistemas como los sistemas tradicionales de generación de electricidad pudiéramos abastecer de electricidad a nivel industrial, ¿sí? Entonces no sería recomendable en este caso, ¿sí? Que con este nivel de energía se produjera pues energía limpia para abastecer a toda una ciudad, por ejemplo, ¿sí? No se lograría. Para eso necesitamos combinación, en este caso, para esta zona, de distintos tipos de sistemas productores de energía, ¿ok? Y por último, una vez conociendo el potencial técnico, pues ya tenemos el potencial económico, en donde podemos saber dónde sería más caro y dónde sería más barato generar energía, ¿sí? Y aquí, para esta parte, donde se produce más energía anualmente, siempre va a ser más barato producirla, y donde se produce menos energía anualmente, pues siempre va a ser más caro, ¿sí? Entonces, conclusión de esto: en San Luis Potosí tenemos un potencial eólico suficiente para la generación de energía eólica, pero no es apto para abastecer a nivel industrial, ¿sí? Ya en grandes cantidades a la población, ¿sí? Sino que más bien aquí sería ideal combinar, por ejemplo, este tipo de fuente de energía con otras fuentes como la solar, ¿sí? O los métodos tradicionales. Ajá. Entonces, esa es la conclusión de todo esto que acabamos de ver, ¿sí? Bien, chicos, entonces con esto terminamos su práctica número 5, ¿sí? Hasta aquí vamos a dejar esta práctica. Ya más o menos analizamos de qué se trata cada factor, cómo lo pueden interpretar, etcétera, ¿sí? Ya para su práctica ustedes me van a incluir como una descripción breve
de qué les indica cada potencial y la conclusión final de su práctica, si su estado es apto o no es apto para generar energía y a qué nivel se pudiera generar energía, ¿ok? En este parcial vamos a hacer algo diferente, ¿sí? Como lo hice en otra materia, no me van a entregar un reporte de práctica, lo que me van a entregar es un cartel, un póster científico en donde van a exponer todo su tema de una manera breve y sencilla. Ya les estaré indicando en la plataforma cómo va a ser su entrega y qué tienen que tomar a consideración, ¿ok? Entonces, chicos, hasta aquí dejamos este video, ¿sí? Ya yo me pongo de acuerdo con ustedes a través de la plataforma, ¿ok? Espero que se encuentren muy bien, síganse cuidando y atendiendo todas las indicaciones de esta contingencia que estamos pasando y los veo próximamente, chicos. Entonces, hasta luego y saludos a todos.